Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. «46 negocios deshonestos». Después de reconocer los 3 barcos legendarios, la huella de Pesadilla envió una notificación clara a Sellan. Hora, era oceánica, año 233, quinto mes, 1700 de la tarde. Ubicación, Europa mar Adriático, Puerto Libre de Tortuga, latitud 17.19 grados, longitud 51,4 grados. Escenario, Piratas del Caribe. Dificultad, fácil, clase D. Grado de limitación del dolor, 50%. Mejora de las capacidades individuales, 0%. Tasa actual de exploración mundial, 0.0. Descripción adicional, la configuración del escenario es pacífica. La muerte de los participantes no desencadenará ningún botín. Inicializando la digitalización del módulo de información de personajes. El concursante puede investigar atributos individuales a través de su huella de Pesadilla. Ha captado automáticamente el idioma correspondiente, capaz de interactuar sin problemas con los personajes de este mundo. Después de dejar esta habilidad de idioma, se desaprenderá. Número de misiones aceptadas, 1. Tu apariencia e identidad se han establecido. Al regresar al mundo actual, se restaurará. También puede personalizar personalmente su apariencia a través de la impresión de Pesadilla. Para cualquier consulta, exprese su voz a través de la huella de la Pesadilla y obtenga su respuesta. Sellan inspeccionó el entorno y se dio cuenta de que la vegetación circundante era fría y lúgubre. A su alrededor, las chozas estaban todas deterioradas y destruidas, no había ni un solo rastro de personas vivas. Parecía como si el único concursante fuera él mismo. Dentro del reino de las pesadillas, había tratado de almacenar una gran cantidad de datos. También tenía una especie de comprensión hacia el mundo de Piratas del Caribe. La venganza de la reina Ana, la perla negra y el holandés errante. Estos 3 legendarios barcos gigantes estaban anclados uno al lado del otro, algo que causaría un alboroto en los 7 mares. Esta escena ni siquiera apareció en las películas. Por lo tanto, su escena de película preestablecida se estableció antes de los eventos en las películas, o fue una secuela después de que la historia de la película había terminado. En la historia original de Pirates of the Caribbean 3, después de que Bob Turner asumiera el mando de Davy Jones como capitán del Flying Dutchman, solo podía resurgir para desembarcar una vez cada 10 años. Definitivamente usaría su oportunidad única cada 10 años para reunirse con su esposa e hijos en lugar de pasar tiempo en este puerto en declive. Por lo tanto, todo estaba claro ahora. Este periodo del mundo cinematográfico en el que Sellan ha entrado, debería establecerse antes de que la historia de la película hubiera comenzado. Como de costumbre, Sellan revisó sus pertenencias personales, después de asegurarse de que su equipo estaba allí. Se dio cuenta de que tenía una bolsa de dinero a mano. Lamentablemente, las únicas palabras para describirlo eran arrugado, ligero como una pluma y asqueroso. 2 guineas, 15 chelines, 7 centavos, 1 guinea, 20 chelines, 12 centavos. Esos fueron los fondos iniciales que el reino de las pesadillas le proporcionó a Sellan. A través de la descripción del hito, pudo inferir que un gran vaso de ron debería tener un precio de alrededor de 4,5 chelines. Como bebida común en el mar Caribe, el ron era el equivalente a la cerveza mundial actual de la que provenía Sellan. Sellan entendió así su poder adquisitivo. Un vaso grande de cerveza cuesta alrededor de 20 RMB o 4 chelines, por lo tanto, un chelín cuesta alrededor de 5 RMB. Los fondos iniciales de Sellan aquí convertidos a RMB deberían ser de unos 250 a 300 RMB. Una buena noticia de esto fue que las monedas de este mundo, en comparación con el mundo terminador, eran mucho más flexibles.
Ed, no bebas ron como cerveza. Muy mala idea. Algo que vale la pena mencionar es que en este momento, los Flying Dutchman y la venganza de la reina Ana ya eran barcos piratas. Sin embargo, el Black Pearl todavía era un barco mercante armado ilegal privatizado de la Compañía de las Indias Orientales de Gran Bretaña. Su objetivo principal era el contrabando de mercancías, pero si encontraban un objetivo fácil y rentable, lo atacarían igualmente. Después de unos años, Jack Sparrow recibió el encargo de transportar un lote de mercancías desde África. Sin embargo, Jack Sparrow se había dado cuenta de que estos llamados bienes eran, de hecho, esclavos africanos. Sintiendo un fuerte sentido de rectitud, los liberó a todos. Por lo tanto, Jack Sparrow fue catalogado por el encargado de la Compañía de las Indias Orientales, Cutler Beckett, como un pirata que lo arrojó a una prisión turca. Además, Beckett había dado la orden de hundir el legendario barco en el fondo del mar. El encarcelado Jack Sparrow estaba decidido a encontrar su barco, y fue él quien encontró al capitán del Flying Dutchman, Davy Jones, y le rogó a esta horrible persona que rescatara su barco. La condición era que una vez que Jack se convirtiera en el capitán de su barco, en el año 13, Jones usaría el alma de Jack durante 100 años, esclavizando en el barco fantasma durante 100 años. Jones aceptó estos términos y ayudó a Jack a rescatar el Perla Negra. A partir de ese momento, se consideró que el Black Pearl era un barco pirata legítimo, y Jack había planeado incumplir su acuerdo desde el principio. Caminando por un pequeño camino complicado en la ladera, Sellan se dirigió hacia el puerto. Al acercarse, pudo oler el fuerte olor alcohólico del ron. Olía como una mezcla de fragancia alcohólica dulce y espesa. El ron se clasificó en dos tipos diferentes de fermentación de fabricación. Uno fue fermentado con papas. El otro fue usar el jugo de caña de azúcar para fermentar y 3 años después se convertirá en una variación intensa de alcohol. Para los marineros veteranos a bordo de sus barcos llenos de baches, esto era una relajación barata y tangible. La tasa de consumo anual de ron en el Mar Caribe superaba las 5.000 toneladas, y esta cifra era sumamente común. Cada puerto siempre organizaba festivales de ron, y para los piratas y marineros, tales festivales eran tan grandiosos como el Año Nuevo Chino para los chinos. Aunque el puerto estaba dispuesto de manera desordenada, su suelo estaba pavimentado con exquisitas losas resbaladizas. En esta época, el puerto experimentaba frecuentes tormentas, por lo que era necesario el gasto para un proyecto de ingeniería de piso tan inmenso. La apariencia facial de Sellan no se había alterado mucho. Tenía la piel bronceada, un físico fuerte y capaz y un rico aspecto chino-asiático, lo que lo hacía parecer un marinero del este de Asia. En el mundo caribeño, esto no era algo raro. Xiao Feng, un chino, fue incluso uno de los 7 grandes señores piratas. Sellan no tenía prisa por encontrar trabajo. En cambio, paseó cuidadosamente y observó las calles de este puerto, con la esperanza de obtener alguna pista. Su mirada de repente se posó en una tienda de comestibles cercana. Esta tienda de comestibles tenía una puerta vieja y grasienta, y su letrero decía pollo y perro. Más importante aún, el dueño de la tienda parecía un anciano asiático, tenía un pañuelo blanco en la frente, mientras descansaba perezosamente en una silla de bambú similarmente vieja mientras fumaba una pipa. Aquí era cuando entraba en juego el encanto. Sellan se acercó, pero este anciano en realidad soltó un gemido desdeñoso a través de sus fosas nasales y usó su pipa para señalar hacia el mostrador de ventas. Era un saludo perezoso y tenía la intención de, toma lo que quieras, pero no olvides dejar tu cuenta en el mostrador. Obviamente, buscar información con las manos vacías era definitivamente una tarea imposible. Por lo tanto, después de que Sellan comprara de mala gana algunas nueces de Betel con 5 chelines, finalmente obtuvo información sobre este puerto del anciano. Este puerto de Tortuga fue construido hace muchos años por un famoso pirata llamado Bernard Fogg. Se rumorea que este pirata había saqueado más de 100 barcos, y había intercambiado golpes con 11 flotas de diferentes países. Su riqueza acumulada era incontable y fue aclamado como un pirata overlord. Cuando Bernard Fogg tenía 45 años,
Se enamoró de una mujer y por el bien de esta mujer donó su barco de guerra a la reina de Inglaterra y una gran parte de su riqueza. La reina de Inglaterra se conmovió por su generosidad, aceptó su lealtad y le otorgó un señorío, e incluso le dio un permiso de autorización personal. Este capitán pirata, Bernard Fogg, logró así pasar página. Además, no volvió a sus viejas raíces, sino que construyó este puerto libre cuando descubrió esta isla, bendita por el cielo, por lo que la llamó Puerto de Tortuga. El puerto de Tortuga era relativamente grande en esta isla, se extendía por 14 kilómetros y 7 a 8 kilómetros de ancho. Su superficie superaba los 100 kilómetros cuadrados, sin embargo, solo una quinta parte de la superficie del puerto se encontraba actualmente activa. El señor supremo pirata que sacudió el mundo residía en este lugar, y sus antiguos camaradas también se habían establecido aquí. Usaron sus habilidades con la espada y las armas de fuego previamente adquiridas para mantener el orden de este puerto. Debido a que Bernard Fogg tenía el estatus de lord inglés y expirata, este puerto se convirtió en un puerto libre. Los funcionarios e incluso los piratas podían entrar y salir libremente, y el espacio marítimo circundante se convirtió en una zona segura. A nadie se le permitía luchar allí. Una vez que alguien violaba esta regla, las generaciones sucesivas de Bernard Fogg cazarían a la persona y utilizarían una especie de nobleza inglesa junto con la brutalidad de un pirata para castigar al criminal. Sellan quería comprender mejor todo esto, en cambio, este extraño anciano comenzó gradualmente a intentar venderle un talismán protector mágico. Este artículo era solo un nudo de cuerda roto y andrajoso, pero valía 20 guineas. Sellan puso los ojos en blanco. Si su encanto fuera mayor, definitivamente podría obtener más información de forma gratuita e incluso podría recibir mejores ofertas durante las transacciones. En el puerto, el hito que menos faltaba eran las tabernas, y todas estas tabernas se veían extremadamente destartaladas. Todos sus techos se derrumbaron por las violentas tormentas, incluso sus letreros con nombres extraños estaban cubiertos de cicatrices de la lluvia y los vientos. De vez en cuando, ráfagas de risa ásperas y fuertes viajaban desde el interior. Sellan abrió la puerta de la taberna más cercana, mientras un fuerte vapor inexplicablemente nostálgico se precipitaba contra él. En ese momento, se sintió como si estuviera deslumbrado por una idea errónea de la paradoja del espacio-tiempo, que lo trajo de vuelta a cuando todavía era el segundo al mando del transatlántico en el que trabajó anteriormente. Manos en la espalda de su camarada, mientras entraban en un pub Black Sunday en Jamaica. 47 Lucha de brazos. El interior de la taberna estaba tenuemente iluminado, tenía un techo bajo e incluso la pintura de los pilares se estaba descascarando. Algunas cuerdas colgaban del techo, con objetos extraños al azar atados al fondo, objetos como botellas de cerveza, ollas, troncos, esculturas talladas e incluso rocas. Estos objetos probablemente fueron colocados allí por marineros o piratas antes de emprender peligrosas aventuras, mostrando sus aspiraciones. En el otro extremo de la taberna, había unos cuantos cubos de roble deteriorados y gastados. Varios muchachos rodearon estos cubos mientras charlaban y reían. Las mesas de la taberna eran bajas, duraderas, pesadas e irradiaban un color grisáceo pulido con el tiempo. Encima había un candelabro de latón reluciente limpiamente limpiado y una lámpara de aceite. Marineros y piratas estaban sentados alrededor de las mesas, en su mayoría vestidos con ropa vieja andrajosa y aburrida. Algunos se dejaron peinados con coletas y colocaron cuentas de vidrio encima, mientras que la mayoría tenía la barba o el cabello enredados y desordenados. Cuando Sellan entró, solo unas pocas personas le prestaron atención, probablemente porque su apariencia de masticar una nuez de Betel se veía comúnmente por aquí. Caminó hacia el mostrador de la taberna y sin decir palabra, el cantinero deslizó un vaso de cerveza de madera atado con aros, donde misteriosamente no se derramó el ron. Feliz Festival del Ron. La primera copa es gratis, la próxima vez será mejor que prepares a tus chelines, niño. Además, Sellan había estado caminando durante mucho tiempo. Había entablado una conversación prolongada con el anciano y, por lo tanto, se sentía bastante sediento. Levantando la taza, bebió un sorbo y se permitió soñar despierto un poco. Anteriormente,
En el mundo actual en el que trabajaba, alguna vez había bebido entre los 6 mejores alcoholes más fuertes del mundo. Una vez que el ron entró en su boca, fue como si se convirtiera en un rastro de llamas entrando en su vientre. Finalmente al final, pudo saborear la leve dulzura. Con su nivel de tolerancia al alcohol, solo se atrevió a beber la mitad de la taza. Sin embargo, la copa que tenía delante estaba llena de dulzura de caña de azúcar, mientras que solo podía saborear un ligero tinte de alcohol. Ni siquiera podía compararse con la cerveza, y la comparación más cercana era la de un refresco con un toque de alcohol. Esto probablemente se debió a la falta de habilidades en términos de presión y fermentación de la bebida. Además de eso, el patrón barato de esta taberna probablemente agregó agua para diluir el ron. Incluso si eso fuera así, Sellan se tragó toda la jarra de ron en un instante. Lamiendo sus labios y sacando consecutivamente su bolsa, dijo: «Sí, otra taza». Sellan de repente recordó algo e instantáneamente agregó: «Vale 4 chelines, ni más ni menos». Sellan estaba actualmente corto de fondos, por lo tanto, necesitaba ser prudente. El cantinero estaba un poco sorprendido de cómo Sellan se había tragado toda la taza. Las personas que podían beber una enorme jarra de ron no eran infrecuentes. Sin embargo, rara vez se veía terminar y pedir otra jarra aún más grande. No sabía que cuando Sellan trabajaba anteriormente como marinero, había pasado por Rusia y bajo el frío extremo de Siberia, el vodka de alta pureza era esencial para combatir el frío. Por lo tanto, en tales circunstancias, su tolerancia al alcohol había mejorado, incluso la cerveza era como el agua, bebía tanto como orinaba. Esto dejó estupefacto al cantinero. Dinero por mercadería, esa era la norma y por eso la jarra de ron paga tenía mucho más volumen que la gratis. Después de devorar sucesivamente la segunda jarra de ron de una sola vez, sin querer ya había atraído la atención asombrada de todos los demás. Satisfecho, asintió con la cabeza mientras la impresión de pesadilla transmitía una notificación: finalización del hito de borracho, 1/100. Sellan luego encontró una mesa para sentarse. A su lado había un tipo alto y delgado, que parecía bastante familiar. Levantó su taza hacia Sellan y se rió entre dientes mientras hablaba. «Oí, mocoso, realmente puedes beber, ¿eh?». Sellan se rió, miró al grupo que se reunía alrededor de los baldes en el extremo distante y respondió: «¿Pasándola también, ¿Qué están haciendo?». El tipo flaco se encogió de hombros y dijo con tristeza: «Cara cortada, Harry apostará a la lucha libre de nuevo». Ese tipo de fuerza sobre cerebro, ¿no puede seleccionar otras formas de entretenimiento? Sellan carecía de fondos con urgencia. Para lograr el hito de borracho, tenía que adquirir al menos 4x99 tazas de efectivo. 20 guineas era una gran cantidad de dinero en efectivo para acumular. Por lo tanto, una vez que escuchó la palabra apuestas, los ojos de Sellan se abrieron de golpe e inmediatamente se dirigió hacia adelante. Scarface Harry se parecía a un pedazo de roca. Sus rasgos faciales tenían una característica distintiva de los vikingos escandinavos. Su rostro tenía una cicatriz de 5 centímetros que parecía un 100 pies. La parte superior de su cabeza era una calva brillante. Este tipo con una barba enorme tenía una sonrisa brillante, como si su reflejo permitiera ver el polvo flotante alrededor. Sin embargo, su personalidad era agradable, incluso cuando perdía dinero, se mantenía alegre y no mostraba rastro de ira. Mientras caminaba hacia adelante, Sellan ya había activado su habilidad de perspicacia en un instante. Scarface Harry, Elite. Descripción: Paul and Mac Chief Mate. Altura: 7 pies y 2 pulgadas, 2,15 metros. Peso: 158 kilogramos, igual que un jugador de la NBA. Fuerza: 9 puntos. Agilidad: puntos. Físico: 30 puntos. Sentido perceptivo: puntos. Encanto: 14 puntos. Inteligencia: 3 puntos. Espíritu: puntos. Combate cuerpo a cuerpo básico el Biel 3, juego de pies básico el Biel 2, resistencia básica el Biel 3. Habilidad avanzada. Habilidad especial.
Habilidad especial, Big Hearted, recibe 1000 HP adicionales. Descripción: Scarface Harry actualmente solo ha traído un asistente para entretenerse. Si crees que este es su verdadero poder, entonces tu conclusión será que tu cabeza se volverá como esos cocos en mal estado en el suelo. Después de ver sus atributos, Saiyan se desanimó un poco, pero tiró su bolsa y se rió. 2 guineas, apostaré contigo por una ronda. Cara cortada Harry se rió mientras miraba a Saiyan. Chico de piel amarilla, si crees que ser capaz de beber significa que tu fuerza es excelente, entonces prepárate para perder tu dinero. Saiyan se encogió de hombros y sonrió. Eso no es seguro. Cara cortada Harry se rió, pidiendo una taza de tequila, bebiéndola mientras recuperaba sus fuerzas. Después de aproximadamente 5 minutos, sacudió su muñeca y dijo: Vamos. El tequila es un alcohol fuerte que contiene una sustancia inductora de adrenalina. Aunque cara cortada Harry era tan grande como una roca, su cerebro no era estúpido. Después de terminar su tequila, su fuerza aumentó en un punto para alcanzar un máximo de 10 puntos. Saiyan se sentó a un lado y bebió su ron, mientras tenía una expresión de tener el éxito al alcance de la mano. Se consideraba que Saiyan era bastante aficionado, sin embargo, cuando extendió su mano derecha para entrelazarse con el agarre de Scarface Harry, parecía un niño flaco y patético. Basado solo en el tamaño del cuerpo, los 1,77 metros de altura y el cuerpo de 75 kilogramos de Saiyan parecían un niño pequeño frente a este monstruo gigantesco. Cuando los dos comenzaron a ejercer fuerza, Saiyan pudo sentir una fuerza masiva e inexplicable contra su muñeca. Simultáneamente su mano se dobló hacia abajo por la presión en 45 grados. Todo su cuerpo temblaba, las cejas arqueadas hacia abajo forzó su máxima fuerza. Los taburetes de madera debajo de sus nalgas producían crujidos, ya que las grietas comenzaron a aparecer bajo la inmensa presión. En contraste, la vieja mesa de madera, aunque ya estaba cubierta de marcas de lesiones, se mantuvo firme y no se movió. Los gritos de asombro resonaron entre las personas de los alrededores. Normalmente, cara cortada Harry había sido invencible en este tipo de actividad, y era famoso en todo el puerto de Tortuga. Si los miembros de los 3 barcos legendarios no intervinieran, obtendría victorias tras victorias. Creían que Saiyan se enfrentaría a la misma situación. Sin embargo, él fue el primero que pudo resistir este tipo de fuerza y permanecer estable. Su rostro se puso rojo, con venas saliendo de sus muñecas, mientras sus manos entrelazadas temblaban levemente. Lo sorprendente fue que Saiyan en realidad estaba retrocediendo gradualmente. Los ojos de Scarface Harry estaban muy abiertos, gotas de sudor habían comenzado a formarse en su frente, ya que solo podía ver en vano cómo su oponente contraatacaba. En este momento, los asientos de madera debajo de sus nalgas no pudieron soportar la presión por más tiempo, ya que se partió con un fuerte crujido. Saiyan, tratando de evitar caer al suelo, inmediatamente soltó las manos y se puso de pie. Este encuentro no tuvo conclusión mientras los observadores suspiraban, sintiéndome extremadamente arrepentido por un partido tan increíble. Sin embargo, cara cortada Harry estaba extremadamente tranquilo y se reía a carcajadas, declaró. Maldito taburete, ¿por qué falló en un momento tan crítico? Este partido se considera mi pérdida. Marde, toma 40 chelines y dáselo a este caballero. Marde era el hombre bajo pero robusto de más de 50 años que estaba de pie junto a él. Todo su cabello se había vuelto blanco. Después de escuchar, inmediatamente arrojó 2 guineas en la bolsa de Saiyan. Saiyan no se fue, pero le indicó al cantinero que les diera a todos una jarra de ron, por supuesto, esos enormes 4 chelines /diagonal taza. Luego retumbó en voz alta. Soy el marinero Yan del este de China. Un capitán codicioso me contrató mientras me prometía ganancias adicionales. Después de aventurarse decenas de miles de millas en el mar, obtuvo ganancias 20 veces mayores al vender su seda cruda y cerámica. Sin embargo, me abandonó en este hermoso pero extraño lugar cuando estaba borracho. Hasta ahora, Saiyan levantó su propia taza en alto. Que el diablo maldiga su alma. En la actualidad, la gente que los rodeaba eran marineros o piratas,
no tenían buenas impresiones de hombres de negocios sin escrúpulos. Tratados por Sellan, podían sentirlo y comprenderlo mientras levantaban sus tazas al unísono. Que el diablo maldiga su alma. 48 Entrevista. Después de la primera ronda de brindis, Sellan volvió a levantar su taza y gritó: que Dios bendiga a su esposa e hija con buena salud. Este brindis era algo que el resto nunca había escuchado antes, con contenidos que contradecían directamente su maldición anterior. Sin embargo, Sellan procedía de una tierra del este distante. Para los europeos, su impresión del este siempre estuvo nublada con un manto de misterio. Por lo tanto, adivinaron que se trataba de una tradición especial del este para ensanchar el propio corazón. Como tal, nadie se hizo eco después de esta línea. Sin embargo, después de tragar un trago de ron, Sellan levantó su taza nuevamente y exclamó: que Dios me lleve a su casa. Después de gritar esto, la mayoría de la multitud entendió de inmediato y comenzó a reírse salvajemente, mientras levantaban sus tazas en alto y gritaban al unísono: que Dios bendiga a su esposa e hijas con buena salud. Que Dios me traiga a su casa. Después de esta serie de eventos provocados por Sellan, se había criado y asimilado con éxito en la atmósfera de toda la taberna. Sin embargo, cuando preguntó sinceramente cómo unirse a la tripulación de esos 3 barcos legendarios, fue ridiculizado sin piedad. En realidad estos 3 barcos ya eran leyendas del mar. Cada vez que salían a navegar regresaban con grandes recompensas. Usando un ejemplo común sería que era un trabajo de tal calidad que generaba un ingreso estable. Los trabajadores podían incluso descansar por la tarde y disfrutar de una rica y suntuosa cena por la noche. Para trabajar allí como miembro de la tripulación, se requiere pasar por una intensa selección sin igual, incluso estudiar durante 30 años y entrevistarse para los gloriosos puestos gubernamentales sería más fácil. Para un marinero como Sellan, que tenía potencial pero era desconocido, era simplemente una tarea imposible. Después de pagar el precio de 5 tazas de ron, Sellan llegó a la conclusión de que tenía 2 caminos que podía tomar. Primero fue encontrar a un miembro de la tripulación pirata de los barcos legendarios, y quizás después de ganar cierto mérito, podría infiltrarse lentamente en el círculo social de las 3 tripulaciones piratas. La segunda fue venderse a sí mismo. Este venderse a sí mismo no se refería a prostituirse para ganar dinero y luego encontrar un ginecólogo famoso para hacer una cirugía plástica, y luego encontrar y casarse con una rica e inocente madre de azúcar. Por el contrario, significaba alistarse en la flota del gobierno. Más exactamente, significaba ser un infante de marina en los 2 buques de guerra militares que estaban anclados en el lado sur del puerto de Tortuga. Sellan podía recordar que cuando acababa de entrar en este mundo, podía ver vagamente la bandera de la marina meciéndose altivamente en medio de la brisa. El primer camino estuvo lleno de peligros y desafíos, por supuesto sus oportunidades serían más. Con respecto al segundo camino, Sellan podía adivinar aproximadamente a partir de la estimación del pirata de la taberna: ingresos estables, vida sin libertad. Sus riesgos eran relativamente menores en proporción directa a sus oportunidades. Sellan no era una persona fácilmente contenta. Más importante aún, en la totalidad del mundo de piratas del Caribe, las flotas inglesas siempre asumieron una personalidad miserable. En la 4ª película, incluso fueron presionados por la inigualable flota española. Siguiendo la tendencia, si hizo un movimiento en falso al principio, entonces muy probablemente, su historia permanecería pasiva y tendría que hacer un esfuerzo 10 veces mayor antes de poder llegar al núcleo de la historia. Desde un punto de vista a corto plazo, no estaba mal evitar grandes riesgos tomando el camino de un marine. Sin embargo, desde un punto de vista a largo plazo, este movimiento le traerá mayores consecuencias. Resolviendo su decisión en su corazón, nunca miraría hacia atrás. Al frente, cara cortada Harry parecía bastante franco, por lo que Sellan se acercó a él para pedirle una recomendación sobre un barco que requería una mano extra. Dijo que estaba dispuesto a ahorrar lentamente y pensar en una manera de regresar a casa. Después de que cara cortada Harry escuchara la petición de Sellan, se rió a carcajadas y respondió: «¿Marinero Jan? ¿De verdad quieres trabajar en un barco?» Sellan rió amargamente y respondió:
Actualmente no tengo otras opciones. Además de hacer lo que ya sé, ¿qué más puedo hacer? Caracortada Harry miró largamente a Sellan, acariciando su barbilla, susurró. Nuestro barco actualmente carece de un trabajador, sin embargo, debe reparar las velas y lavar la cubierta. Por supuesto, debe poder empuñar una espada. Aunque la vida puede ser más dura, nuestro capitán Amand es bastante magnánimo, tal vez pueda considerarlo. Sin embargo, mi aprobación es solo la primera parte, primero debe pasar la prueba de selección tradicional de nuestro barco. Después de escuchar el nombre, Amand, el corazón de Sellan dio un vuelco. Este tipo había aparecido antes en la película Piratas del Caribe 3, e incluso aclamado como uno de los 7 grandes señores de los piratas, el señor de los piratas del Mar Negro. Dominando el Mar Negro, ordenó a sus piratas islámicos que saquearan los barcos cristianos, e incluso logró colaborar con el Imperio Otomano. Controló toda la tierra desde Marruecos hasta Turquía. Actualmente, esta persona aún no había dejado su marca. Sin embargo, sin duda sería una persona en el futuro que podría sentarse en la misma mesa con Jack Sparrow y Barbace. Por supuesto que las oportunidades eran infinitas. Estoy dispuesto a ir para la prueba. Sellan se puso de pie con decisión. En su corazón, lo tenía muy claro, si no se hubiera ganado el favor a través de la lucha libre y el trato de bebidas, entonces, basado en su patético encanto, probablemente no tendría ninguna posibilidad de unirse a este aclamado miembro pirata, Balan Mag. Caracortada Harry miró a Marde, su rostro mostraba una sonrisa misteriosa. Cuando los piratas de la taberna de los alrededores vieron que Sellan había obtenido con éxito una oferta de trabajo, se acercaron poco a poco con esperanza, pero fueron rechazados sin piedad. Asterisco 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 asterisco. Este era un velero bella y de 3 mástiles que estaba en el medio de tamaño mediano a grande. Su esbelto cuerpo era gris y tenía rayas horizontales de color azul profundo. Sus altos mástiles colgaban enormes velas meticulosamente hechas de lona, y tenía docenas de enormes cuerdas grisáceas para velas entrelazadas dentro como una gigantesca telaraña. Las gaviotas blancas se habían apostado encima del nido de cuervo vacío, mientras graznaban con fuerza. La proa del imponente barco se elevó poderosamente, como si uno tuviera la impresión de un unicornio si lo mirara. La cubierta se hizo con tablones opea que tenían al menos 30 años, lo que brindaba una mejor protección y disminuía las probabilidades de ser alcanzado por un cañón. Su superficie estaba relativamente limpia, lo que significa que Caracortada Harry estaba sustancialmente calificado. Debido a que una cubierta limpia brindaba una vista placentera, una sensación relajante y detalles más importantes a menudo decidían las victorias. En el océano, las sacudidas y balanceos violentos eran inevitables. Una cubierta sucia haría que las probabilidades de caerse se duplicaran. Esto fue simplemente el comienzo de una pesadilla. Si las consecuencias son graves, puede incluso causar graves accidentes en el mar. Sin duda, Caracortada Harry trayendo a Sellan a bordo había causado una pequeña conmoción. Esto atrajo a los miembros de la tripulación pirata a trepar perezosamente mientras rodeaban y daban la bienvenida a este extraño a bordo. Vestían ropas gastadas y andrajosas y tenían espadas afiladas unidas a la cintura. Uno a uno se dispersaron perezosamente por la cubierta, cruzando sus manos sobre su pecho, mientras miraban con juicio y comenzaban a discutir entre ellos. Queridos cielos. De hecho, trajiste a bordo a un maldito extraño infeccioso sin el permiso del capitán, Marde, idiota. Inmediatamente arrodíllate y pide perdón, y pásame tu hacha, entonces trataré esto como si nunca hubiera sucedido. La persona que habló salió del interior de la nave, era una persona con sombrero. 2 hebras de pluma blanca estaban alojadas en el sombrero. Si no fuera por su piel oscura y sus profundas arrugas, realmente se vería como un noble. Sellan notó que Marde, extremadamente grosero, inconscientemente había dado un paso atrás. Era obvio que esta persona tenía algún tipo de autoridad en este barco.
cara cortada Harry se destacó, su voz como un gran reloj proclamó. Señor Xiai, como primer oficial de Bao and Mag, creo que tengo el poder de revisar cualquier área incorrecta de este barco. Su responsabilidad es navegar por todo el barco hasta nuestro destino, eso es todo. Xiai fue refutado por Scarface Harry, argumentó obstinadamente. Solo el gran capitán Aman tiene el poder de aceptar a un miembro de la tripulación. Solo puedes recomendar, a menos que pueda pasar la prueba de selección, nunca permitiré que un extraño suba a bordo de este barco. La reputación de Bell y Max sea maldita. Esa última línea provocó gritos de asombro en la multitud. Como un marinero veterano, Sellan entendió completamente lo que estaba sucediendo. Actualmente fue utilizado como un peón en la lucha de otras personas por el poder. A partir de esto, explicó claramente la jerarquía principal de los barcos piratas de esta era. El capitán era el comandante de todo el barco, era el principal legislador y corría el mayor riesgo. Durante las emergencias se involucraba en todo, pero en situaciones normales no se preocupaba demasiado. El oficial principal, o primer oficial, puede describirse como el ama de llaves, a cargo de los asuntos internos, asignar la mano de obra, administrar las rutinas diarias, responsable de las mercancías. Debe tener en cuenta los productos básicos, la estabilidad del envío, la disposición de las mercancías. Las primeras mercancías que se cargan no deben colocarse en la parte inferior. Clasificación de las mercancías. No se puede asociar hojas de té con productos líquidos. Si el líquido se derrama, las hojas de té se acabarían. Lo mismo con los barriles de goma y aceite en caso de un derrame de aceite. Si este barco contuviera docenas de tipos de mercancías, no podría operar sin un buen oficial principal. El último miembro especial fue el navegante. En la actualidad, no había radar, y uno solo podía confiar en las estrellas, la brújula y las condiciones climáticas para determinar la ubicación y el destino de un barco. Dibujar una ruta de viaje en el mapa requiere una rica experiencia y conocimiento. El navegante es los ojos del barco, dictando la dirección y se aprendió y así pudo dibujar los mapas y su ruta de viaje. A veces también actuaban como capellán o consejero para calmar a los piratas mentalmente desesperados, los que se habían vuelto solos y asustados. Según la actualidad y en términos sencillos, en el vasto océano el navegante era considerado como el radar, la revista Playboy y el teléfono móvil. 49 Test del pirata. Debido a que el navegante a menudo estaba envuelto en un misterioso anillo de luz, su prestigio normalmente era alto entre la tripulación. En algunos barcos piratas, había incluso navegantes que tenían la misma posición o incluso superaban el estatus de sus capitanes. El protagonista de la serie Piratas del Caribe, Jack Sparrow, además de ser capitán, también fue aclamado como un destacado navegante. Esto se puede ver fácilmente a través de su exitoso intento de encontrar la fuente de la juventud. Su estado de capitán se solidificó. En la cuarta película, aunque se vio obligado a subir al barco de Barba Negra, pudo inspirar un motín debido al estado de su navegante. En este barco Bao and Mag, el navegante, el señor Xie, fue extremadamente influyente y era una persona cautelosa e indiscutible. Sin embargo, él era esencial en este barco pirata, por lo tanto, el capitán muy inteligentemente colocó a su propio compañero de confianza, Scarface Harry, para contenerlo mientras observaba a un lado como espectador. En este momento, Sellan no estaba dispuesto a seguir siendo utilizado como herramienta política. Debido a que en el camino a este barco Bao and Mag, pudo ver claramente que el reclutamiento de otras tripulaciones, independientemente de si eran barcos grandes o pequeños, palidecía en gran medida en comparación con Bao and Mag. Si retrocedía en tales circunstancias, entonces Sellan estaría descuidando la raíz y persiguiendo la punta asterisco. Sería elegir sobrevivir en una situación peligrosa y renunciar a una excelente oportunidad. Tian, asterisco idioma chino, significa descuidar los fundamentos y concentrarse demasiado en los detalles. Por lo tanto, después de escuchar las palabras de Xiai, Sellan inmediatamente dio un paso firme hacia adelante. Colocando su mano izquierda sobre su pecho, se inclinó levemente y habló con firmeza. Marinero Jan del Este, dispuesto a tomar la prueba de Bao and Mag. Xiai miró a Sellan,
Su expresión se había hundido mientras fijaba su mirada en el jefe de equipo cercano. Crewhead Cohen era un hombre tuerto, vestía una camisa sucia y grasienta, y tenía una chaqueta de lino sin mangas encima. Atada a su cintura había una espada ligera de diseño latino. Al comprender la señal de Siae, Cuarón levantó la barbilla hacia su ayudante de confianza. Un hombre negro de cuerpo desnudo con muchas rastas se adelantó. Siendo cauteloso, Seiyan instantáneamente activó su habilidad de percepción y recibió la siguiente información. Puertas de pelo desordenado. Campana y taza pirata. Altura, 6 pies y 4 pulgadas, 1,98 metros. Peso, 108 kilogramos. Fuerza, 6 puntos. Agilidad, 4 puntos. Físico, 5 puntos. Sentido perceptivo, 7 puntos. Encanto, 5 puntos. Inteligencia, 5 puntos. Espíritu, 5 puntos. Combate cuerpo a cuerpo básico el Biel 2, resistencia básica el Biel 1, combate de largo alcance básico el Biel 1. Gates se enfrentó con arrogancia a Seiyan. Hizo un puchero con desprecio y finalmente dio un paso atrás después de demostrar su cara de listo para la batalla. Blandiendo su daga afilada, levantó la voz y gritó. «Vamos, niño, te bañaré en tu sangre». Seiyan permaneció en silencio, levantó la mano hacia Siae y exclamó abruptamente. «Esperar». Siae tenía una expresión burlona en su rostro. Incluso Caracortada Harry estaba un poco frustrado. Le preocupaba que Seiyan fuera en realidad alguien que hablaba más de lo que actuaba. ¿Iba a echarse atrás en el último minuto? Los piratas que lo rodeaban se burlaron y rieron. En cambio, Seiyan habló en voz baja. En el este, una vez que tengamos un duelo con armas, definitivamente se sacrificará la vida a los cielos. Si muero, no tendré nada que decir, pero ¿y si él muere? Las palabras de Seiyan fueron como una ráfaga de viento frío, como si convirtiera el campo en un campo congelado. Caracortada Harry se echó a reír y se burló. Gates, ¿escuchaste eso? Si tienes miedo a la muerte, entonces date prisa y da un paso atrás. Gates era un fugitivo. Después de dedicarse a la piratería como carrera profesional, pensó con la otra cabeza dentro de los pantalones. Dando un rugido, levantó su daga y se la arrojó a Seiyan. En cambio, Seiyan inesperadamente extendió su mano y agarró esa daga ordinaria. La sangre fresca fluyó suavemente por la daga, pero no lo olvides, Seiyan estaba actualmente en el mundo de las pesadillas. Su habilidad innata, resistencia, había sido activada. Recibiste 35 puntos de daño de ataque, tu resistencia de habilidad innata se activó, tu daño sostenido es de 10 puntos. Gates rugió en voz alta, queriendo retirar su daga, se dio cuenta de que su daga estaba firmemente atrapada en su lugar, y no se movía ni un poco. La mirada de Seiyan resplandeció cuando dio un paso adelante. Luego, doblando su cuerpo y sumergiendo sus hombros, cargó hacia adelante y golpeó fuertemente el abdomen de Gates. El rostro de Gates se puso pálido. La primera reacción de cualquiera que fuera golpeado de esa manera sería tener una sensación de náuseas violetas, seguida de un dolor inexplicable. Seiyan no tenía intenciones de mostrar moderación, ya que balanceó sus codos hacia adelante para atacar fuertemente las sienes de Gates simultáneamente. Luego, ágilmente se deslizó alrededor de su espalda, abrazándolo como lo haría una princesa con su príncipe. Seiyan levantó su rodilla derecha y se estrelló fuertemente contra él. Las acciones de Seiyan fueron precisas, sencillas y ágiles, dejando a Gates como un taburete plegable, plegándose después de una serie de movimientos. Excepto que una silla plegable aún podría reabrirse, en cambio, una persona que había sido aplastada en la parte posterior de su cabeza terminaría en una tragedia patética. CRKK. Surgió un sonido claro y nítido de huesos rompiéndose seguido de un miserable lamento. Sin embargo, el rostro de Seiyan permaneció tan sombrío como una roca. Sabía profundamente que frente a estos piratas despiadados, necesitaba ser más despiadado para ganarse su respeto. Mostrar empatía y amabilidad definitivamente estaría mal visto. Por lo tanto,
Seiyan arrojó casualmente a Gates a un lado como lodo, antes de soltar un gemido agresivo y hacer una señal de desprecio con sus manos ensangrentadas. Sin desanimarse, exclamó. Próximo. Los piratas que lo rodeaban se miraron entre sí consternados. La ferocidad de Seiyan obviamente había dado sus frutos. Para estos piratas, el voluntariado significaría poner sus cerebros en sus pantalones, idioma chino que significa que podrían perder el tiempo en cualquier momento. Dado que no había ningún beneficio que ganar al sacrificar sus vidas, ninguno estaba dispuesto a dar un paso al frente. En este momento, la expresión de Xiae se volvió extremadamente fea, incluso la sonrisa de Scarface Harry se había vuelto seca. Su objetivo anterior era derribar la arrogancia de Xiae, pero nunca esperó que este marinero Yan fuera realmente tan vicioso. Por lo tanto, tenía una expresión realmente incómoda como si hubiera liberado accidentalmente a una bestia salvaje. El rostro de Xiae se contrajo y estaba a punto de hablar cuando una persona se adelantó apresuradamente. Era un hombre negro con labios gruesos, sin embargo, no tenía cabello en la cabeza ya que los rayos del sol brillaban intensamente sobre él. Sus piernas eran extraordinariamente largas y tenía un par de ojos triangulares que parpadeaban maliciosamente. Inmediatamente fijó su mirada en el cuerpo inmóvil mientras simultáneamente gritaba en voz alta. Después de un breve momento, se enderezó antes de mirar cruelmente a Seiyan e interrogar. ¿Eres tú? Seiyan respondió con frialdad. Con respecto al duelo justo, calculé mal, me disculpo humildemente. El negro se arrancó el collar del cuello. Este collar fue tejido con un diente humano y gruesas hebras de cabello. Lanzándolo directamente mientras se deslizaba frente a Seiyan, proclamó enojado. Con respecto a mi siguiente error de cálculo, me disculpo humildemente. La expresión de Seiyan cambió, no tenía miedo del asalto de este tipo, pero en realidad estaba afectado por la notificación de la huella de la pesadilla. Acabas de recibir una maldición vudú, mordedura de serpiente negra el BL1, un punto se deducirá aleatoriamente de uno de tus atributos básicos y se convertirá al lado de tu enemigo, deducción aleatoria. Se le ha deducido un punto en espíritu, ese punto se le atribuirá a su oponente. Scarface Harry dejó escapar un suspiro de alivio y gritó en voz alta. Comienza la segunda ronda de pruebas. Originario del misterioso este, Yan contra nuestro corredor jamaicano y jefe de equipo, Waliwalika. Actualmente, el sol se estaba poniendo mientras el denso paisaje reflejaba un rojo brillante contra el cielo. Las olas relucientes brillaban en el mar mientras el agua cristalina deslumbraba. En la lejanía remota, dos tipos daban vueltas en círculo en la cubierta, decidiendo que un vencedor significaba la vida o la muerte. El último en pie será el ganador indiscutible. Seiyan se quedó tranquilamente quieto mientras Waliwalika tomaba una postura baja al doblar su cuerpo, antes de alcanzar un hacha corta de su cintura. Su manera de mover los pies era extraña, era como si el suelo debajo fuera extremadamente resbaladizo y tuviera que andar de puntillas, dando a uno la ilusión de estar flotando. Este tipo de juego de pies se originó a partir de la celebración de la danza de la victoria de las tribus primitivas, también conocida como pasos de la danza de la caza, dando origen al más tarde conocido Brazilian Jiu-Jitsu, que se hizo famoso en todo el mundo. Waliwalika soltó un grito lastimero, causando que todos los oídos a su alrededor se encogieran de dolor. Sus pies se deslizaron, mientras sus pasos se ensanchaban enormemente. Cambiando constantemente su hacha entre su mano izquierda y derecha, parecía autoritario pero sus pasos carecían de peso, arqueándose hacia adelante y hacia atrás mientras provocaba a su oponente. Cada vez que Seiyan avanzaba, el jamaiquino preparado se retiraba con mucha naturalidad, mientras jugaba y consumía la resistencia de su oponente. El rostro de Seiyan se contrajo levemente, hasta ahora había acumulado inmensas experiencias de batalla. Frente a él, las acciones de este bruto, Waliwalika, eran tan brillantes como la luz del día. Su rostro dejó escapar una expresión burlona. De repente, Seiyan avanzó ferozmente a gran velocidad hacia el jamaiquino. 50 duelo loco. 5 metros, 3 metros, 2 metros. El jamaicano calculó la distancia en su corazón.
Su respiración era pesada y sus ojos inyectados en sangre. Del duelo con Gates, concluyó que esta persona del este tenía poderes tremendamente explosivos, si pudiera esquivar, por lo tanto, contraatacar, entonces las posibilidades de victoria aumentarían enormemente. Como era de esperar, Seiyan realmente se lanzó hacia adelante, levantando los brazos para cubrirse la cara, se estrelló hacia adelante como un enorme bloque sin rastro de control. En este momento, Waliwalika sintió una ráfaga de viento sofocante contra él. En este momento crucial, debe retirarse, solo podía retirarse. Mientras se retiraba, Waliwalika ya había decidido su movimiento de contraataque. Que él se levantara audazmente para vengarse de su hermano no era puramente impulsivo. En ese corto lapso de tiempo, 7 medidas diferentes de contraataque ya habían comenzado a formarse en su mente. En cambio, Seiyan no cometió más acciones mientras cargaba obstinadamente como un toro furioso, simplemente tratando de acabar con su enemigo con una colisión contundente. Waliwalika graznó extrañamente, con un movimiento, transfirió el hacha a su mano derecha y rápidamente cortó con ella. Sin embargo, Seiyan levantó muy tranquilamente su brazo izquierdo. Los piratas cercanos se quedaron boquiabiertos. Waliwalika tenía la fuerza de brazo más fuerte entre ellos. Una vez durante una batalla, incluso abrió el casco de un teniente británico. A sus ojos, Seiyan terminaría con un brazo izquierdo desmembrado. Después de eso, la mitad de su cuerpo sería cortado por la mitad. Un destello de resplandor brilló en el aire. Cuando los dos estaban a punto de intercambiar golpes, una luz cegadora explosiva se emitió desde el brazo izquierdo de Seiyan mientras emergía un enorme y misterioso brazo metálico. Esta fue el arma obtenida del mundo Terminator, el exoesqueleto de acero de cobalto, brazo izquierdo. Cuando la hoja del hacha lo golpeó, emergieron chispas pero no pudieron lastimar su brazo. Después de desviar el hacha, Seiyan se extendió y cargó hacia el frente de Waliwalika. Parecía que estaba a punto de dar un golpe fatal con su misteriosa arma. Waliwalika fue lanzado ligeramente hacia atrás por el impacto, y cuando se tambaleó unos pasos hacia atrás, se dio cuenta de que lo habían forzado a un lado de la nave. En realidad había sido forzado inconscientemente a la esquina en medio del caos de la batalla. Si quería escapar de esta peligrosa situación, necesitaría 2 movimientos urgentes. Actualmente, no había ni siquiera una brecha de 2 metros entre los dos. Seiyan cargó con los brazos cubriendo su rostro, revelando muchos puntos vulnerables en el proceso. La mirada de Waliwalika parpadeó cuando dio un paso atrás con su pierna izquierda y sacó su pierna derecha para ejecutar una patada superior. La sangre circula por todo el cuerpo a una media de 6.894 kilómetros diarios. En ese momento, la sangre de Waliwalika corría 10 veces más rápido que el promedio mientras jadeaba pesadamente. Aunque su patada parecía faltar, en realidad contenía una tremenda fuerza desgarradora. Una vez que el extraño brazo metálico de su oponente golpeó para bloquear, su patada le permitiría impulsarse hacia un lado y escapar de su situación desventajosa. Una patada de Waliwalika había alcanzado el quid de su oponente. Si Seiyan bloqueaba, le ofrecería a Waliwalika la oportunidad de escapar. Pero si Seiyan no bloqueaba, sufriría un golpe directo en su punto vital antes de ser bombardeado con ataques a quemarropa por parte de Waliwalika. Peng, los ojos de Waliwalika se abrieron de par en par. Esta persona inesperadamente recibió toda la fuerza de la patada directamente en su débil cartílago costal. El área de las costillas de una persona era considerablemente débil. Una vez que la costilla se astilla, amenazaría los órganos vitales como el hígado, los pulmones, etc. Es por eso que el cartílago de la costilla es extremadamente importante. En cambio, un dolor aterrador se transmitió por su pierna como si acabara de golpear una tabla de metal. ¿Realmente acabo de patear el cartílago de la costilla de mi oponente? Como resultado, el retroceso proyectado de Waliwalika por el impacto no sucedió. Por lo tanto, no poder tomar prestada la fuerza opuesta para escapar, se convirtió en el único defecto fatal en su plan. Sin embargo, en este tipo de duelo intenso, una falla significaba la muerte. 5 segundos. Seiyan, que lucía sediento de sangre,
Utilizó solo 5 segundos para convertir a este jamaiquino en un hombre muerto. Utilizando su extraño brazo metálico, de un solo golpe, arrancó monstruosamente la garganta de Waliwalika de su cuello. Los sonidos estremecedores de los huesos al romperse resonaron por la cubierta, mientras los piratas solo podían encogerse de miedo. A continuación vino la maliciosa rodilla de Sellan, que se estrelló fuertemente contra la entrepierna de Waliwalika, destruyendo terriblemente esa parte de Waliwalika. Antes de que el pesado cuerpo de Waliwalika tuviera tiempo de colapsar, Sellan ya se había enrollado alrededor de su espalda, agarrando la daga ordinaria que recibió de Gates, cortó su garganta. La sangre brotó de inmediato, cuando la alta figura jamaicana se tambaleó y cayó al mar, interrumpiendo el reflejo de la puesta de sol con un gran chapoteo, mientras se sumergía lentamente en el mar con pequeñas burbujas saliendo de su garganta antes de disiparse lentamente. Luego, Sellan tosió con modestia y se lamió la sangre de su dedo medio, antes de levantar las cejas y ejecutar deliberadamente una pose extraña, como si emulara a un misterioso artista marcial oriental. Después de eso, miró hacia la audiencia y continuó fríamente. Próximo. Todo el lugar se sumió en un silencio sepulcral. Sellan sabía que su maldad había logrado grandes efectos. Tomando algunas respiraciones muy necesarias, casualmente observó la notificación de su huella de pesadilla que recibió después de matar a Waliwalika. Tu corte en la garganta infligió un total de 33 puntos de daño a Waliwalika. El oponente cae en un estado cercano a la muerte. Has matado al oponente. La maldición vudú, mordedura de serpiente negra el Biel 1, ha sido disipada. Tu atributo básico, el espíritu se ha recuperado a la normalidad. Has adquirido un pin negro, gris. Alfiler negro, gris. Este es un elemento de clasificación clave, normalmente utilizado en varias brujerías / magia para debilitar al enemigo. Después de usarlo, tiene un 50% de posibilidades de obtener un pergamino de magia negra / brujería de menor grado y un 50% de posibilidades de adquirir un elemento aleatorio. ¿Quieres activar este artículo, si no? Sellan entendió que si este alfiler negro recién adquirido producía un pergamino, lo más probable es que contuviera la maldición que usó Waliwalika, la mordedura de la serpiente negra. Miró sus meros 5 puntos de espíritu y luego, sin deliberar, seleccionó no. Actualmente, Sellan ya había aceptado 2 duelos, 2 victorias, 2 oponentes muertos. Los duelos normalmente concluyen en 1 minuto, en ese corto periodo de tiempo, sus temibles capacidades de batalla, su naturaleza viciosa y sus misterios orientales habían dejado una profunda impresión en todos los piratas presentes. Hablando lógicamente, todavía debería haber una tercera ronda de prueba, sin embargo, la atmósfera actual estaba congelada. Por supuesto, esto no significaba que nadie a bordo fuera incapaz de desafiar a Sellan. Simplemente sentían que no valía la pena el esfuerzo o el riesgo. A estos piratas, matar a Sellan solo les valdría con 2 a 3 guineas. Una valoración tan baja no era suficiente para invocar su interés en tratar con este misterioso y cruel oriental. Un aplauso claro y distinto rompió el incómodo ambiente helado. Este aplauso vino desde arriba, y junto con él, una risa constante y fría. Esta risa era precisa, obstinada pero constante como una alarma. Por la presente se cancela la tercera prueba. Bienvenido al misterioso oriental, Simenian, a bordo del Balan Mag. Sellan giró la cabeza, inmediatamente, pudo ver a un hombre saliendo de la cabina del capitán, el futuro señor de los piratas, Amand. Tenía pómulos altos y una nariz torcida que le daba a uno la primera impresión de un tirano feroz con una visión aguda. Como es natural, Amand se había dado cuenta de que la conmoción provocada por su primer oficial había causado mucho daño a la moral del barco, por lo que él personalmente hizo acto de presencia para poner fin a esta insalubre atmósfera de muerte. Mientras Amand hablaba, Sellan recibió las notificaciones pertinentes. Misión principal, The Busy Man completada. Adquiriste 100 puntos de utilidad. Recibiste una nueva misión principal, ganar protagonismo. Resumen de la misión. ¿Promociona tu reputación entre los piratas del Caribe? Descripción de la misión.
Los piratas del Caribe son un grupo de personas reverenciales. No importa cómo lo hagas, ya sea con métodos buenos o malos, si puedes dejar una profunda impresión en ellos, su respeto hacia ti aumentará. Indicadores de misión. Después de aceptar esta misión, tu puntuación de reputación se activará en este Piratas del escenario caribeño, puntaje actual de 24/1000. Indicadores de misión. Los piratas son todos bastardos impacientes. Tienes una semana para establecerte. Indicador de misión. Cuanto mayor sea tu reputación en el mundo pirata, mejores serán tus recompensas. Has logrado convertirte en miembro de la tripulación de Bell & Mag. Bell & Mag está clasificado como un gran barco de guerra pirata. ¿Desencadenaste una misión secundaria? ¿Acércate a una leyenda? Resumen de la misión. Ascienda a cualquier cubierta del Black Pearl, Flying Dutchman, Queen Anne's Revenge o HMS Victory. Posteriormente, conviértase en miembro de su tripulación. Indicador de la misión, aunque estos pocos barcos piratas / barcos marinos legendarios actualmente carecen de mano de obra, preferirían no tener nada que debiluchos, por lo que no aceptarían fácilmente a personas sin una sólida reputación. Primero aumente su reputación en el mundo pirata. Indicador de la misión. Después del Festival del Ron, esos 4 barcos no zarparán temporalmente, sin embargo, solo anclarán por un periodo de una semana. Una cosa a tener en cuenta, el HMS Victory fue el único barco que pudo alcanzar al Black Pearl, posee una velocidad rápida, una punta puntiaguda y una cola plana. Pertenece a la Royal Navy del Imperio Británico. El capitán del barco es James Norrington, el primer candidato a matrimonio de Isabel. En la segunda serie, capturó ingeniosamente el corazón de Davy Jones. Además, la potencia de fuego de la nave es extremadamente aterradora.